Bueno, compañeras, la semana pasada y la anterior estuvimos viendo la presentación que hizo Fernando de la totalidad de la obra, la estructura y los conceptos principales. Y hoy ya tocaba comenzar la lectura por la primera página, por la presentación de Rendueles. Auge y ocaso del republicanismo plebeyo. Presentación de César Rendueles. Rosa, por favor, comienza tú la lectura. Más de 2 siglos después, los tres valores del lema revolucionario de 1789, libertad, igualdad y fraternidad, han corrido una suerte bien distinta. La libertad cotiza al alza. De hecho, es uno de los pocos conceptos genuinamente políticos que han salido indemnes de la larga restauración mercantilizadora que ha experimentado el mundo desde finales de los años 70 del siglo pasado. Tal vez por eso, incluso intérpretes afines a la izquierda política consideran positivamente el capitalismo posfordista y la cultura posmoderna como una ganancia en libertad, o al menos como una ventana de oportunidad para las políticas emancipadoras. El lema libertad, igualdad y fraternidad, esos tres conceptos que lo componen, han corrido una suerte bien distinta desde la Revolución Francesa. La palabra libertad, el concepto libertad, cotiza al alza, nos dice, cotiza al alza. De hecho, es uno de los pocos conceptos genuinamente políticos que han salido indemnes de la restauración mercantilizadora neoliberal de los últimos 30, 40, 50 años. E incluso, tal vez por eso, intérpretes afines a la izquierda política consideran positivamente el capitalismo posfordista y la cultura posmoderna como una ganancia en libertad o al menos como una ventana de oportunidad para las políticas emancipadoras. El concepto de libertad individual ha calado tan profundamente en la sociedad contemporánea que inclusive se ha introducido dentro del ideario de la izquierda, metiéndonos también en una fuerte confusión con respecto a qué es eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de libertad. Desde ese punto de vista, la imposibilidad de desarrollar una carrera laboral coherente, la crisis de los cuidados o la destrucción de los espacios tradicionales de socialización política, como los sindicatos, tendrían implicaciones positivas, en la medida en la que abren la posibilidad de un proceso de reinvención personal potencialmente ilimitada. La globalización neoliberal es un infierno de explotación, sí, pero ha hecho parte del trabajo de los movimientos antagonistas al librarnos de la alienación del trabajo fabril y colocar al comunitariado en el centro del desarrollo de las fuerzas productivas. Este es el elemento más curioso de este despliegue neoliberal de los últimos 30 o 40 años. Ha conseguido proletarizar a todas las profesiones burguesas del siglo XX y del siglo XIX. Los médicos, los ingenieros, los arquitectos, todas las profesiones liberales, entre comillas, se han visto precarizadas en este avance neoliberal, dando lugar a eso que la propaganda obscena de nuestra juventud. ¿Os acordáis cuando decían HASP, jóvenes pero sobradamente preparados? Bien, pues todo esto es el cognitariado. Son precarios altamente cualificados que han tenido acceso a la mayor formación a la que se pueda acceder en la universidad pública o privada y sin embargo siguen viviendo prácticamente en la indigencia, son mileuristas a perpetuidad. Y nos dice César Rendueles, dice, la globalización neoliberal es un infierno de explotación, sí, pero ha hecho parte del trabajo de los movimientos antagonistas al liberarnos de la alienación del trabajo fabril y colocar al cognitariado, a este precariado altamente cualificado, en el centro del desarrollo de las fuerzas productivas. Ya veremos luego, cuando hablemos de Toni Negri, que a finales del siglo XX
se produjo una cierta fantasía con respecto al potencial emancipador que este comunitariado iba a tener en las nuevas redes de comunicación globalizadas que estaban emergiendo en la economía mundial. Ya veremos luego eh, qué consecuencias ha traído todo esto. Continúa, Rosa. Este punto de vista, en el fondo, consiste en una renovación de una larga tradición de inmanentismo catastrofista, que ve en el capitalismo avanzado tanto las condiciones de su propio colapso como las semillas de una sociedad poscapitalista más libre y justa. Esto es parte también de nuestra más pura tradición marxista dogmática, mal entendida, de que las propias contradicciones del sistema capitalista van a llevar finalmente al colapso y a que los expropiados expropien a los expropiadores. Nos dice una larga tradición de inmanentismo catastrofista que ve en el capitalismo avanzado tanto las condiciones de su propio colapso como las semillas de una sociedad poscapitalista más libre y justa. Todo un exceso de optimismo después de ver lo que hemos visto en los Oh, sí. últimos 20 años, ¿no? Continúa. Seguramente hay elementos interesantes en la crítica de las versiones más escleróticas del izquierdismo obrerista, pero también es cierto que estas interpretaciones edulcoradas del precariado como una astucia de la razón que nos llevará a cotas de libertad nunca holladas son sospechosamente afines a la crisis contemporánea del igualitarismo, el segundo valor republicano. Gracias, Rosa. Luisa, sigue tú, por favor. La libertad de elección se usa hoy cotidianamente para aceptar sin mayor discusión un abanico asombrosamente amplio de prácticas alienantes o, como mínimo, moralmente inquietantes, desde la prostitución a la gestación subrogada. Nos dice, la libertad de elección se usa hoy cotidianamente, esa libertad de la que antes hemos estado hablando, se usa hoy cotidianamente para aceptar sin mayor discusión un abanico asombrosamente amplio de prácticas alienantes o como mínimo moralmente inquietantes, desde la prostitución hasta la gestación subrogada. Las reivindicaciones de libertad personal irresponsables, egoístas o sencillamente ridículas se han normalizado. En 2007, el expresidente del gobierno, José María Aznar, pronunció un legendario discurso en Valladolid en el que manifestó, en estado de embriaguez, reivindicaba su derecho a conducir a la velocidad que consideraba conveniente tras haber bebido tanto vino como considerara oportuno. Una escena similar, pero con discursos igualitaristas, un expresidente exigiendo la nacionalización de la banca, por ejemplo, o el establecimiento de límites a los salarios más altos, sería inimaginable. De hecho, tal vez la transformación política más importante de las últimas décadas sea el desvanecimiento de los ideales igualitarios de la esfera pública, hasta el punto de que la izquierda moderada ha asumido plenamente la meritocracia como un objetivo progresista. De ahí la popularidad que ha adquirido la noción de igualdad de oportunidades. Ya no consideramos la igualdad como un punto de llegada, que era lo que fundaba el ideario jacobino, sino que lo planteamos como un punto de partida, sobre el cual se desplieguen las desigualdades que Natura ha puesto sobre nosotros y que por lo tanto pues cada uno pueda alcanzar lo que en sus capacidades esté, ¿no? Continúa. Desde este punto de vista, la justicia social pasa por eliminar las barreras de clase, género o etnia que distorsionan los mecanismos de gratificación de los talentos individuales. El igualitarismo profundo, en cambio, entendía la igualdad como un objetivo colectivo, como el resultado de un proceso complejo de intervención política. La exclusión del igualitarismo del espacio político es tan exhaustiva que apenas se ha visto afectada por el creciente interés público por la desigualdad. En la última década, las cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con la estratificación social han cobrado una visibilidad pública apenas imaginable antes del inicio de la Gran Recesión. Hasta 2008, la formación y el estudio de las distintas dimensiones de la desigualdad material en los países de la OCDE tenían una presencia prácticamente anecdótica,
no solo en los medios de comunicación mayoritarios, sino también en las ciencias sociales. Desde entonces, las noticias sobre el aumento de la desigualdad se han normalizado y términos técnicos como pobreza energética, índice de Gini o el riesgo de exclusión social se han vuelto de uso común en el lenguaje periodístico. En el ámbito académico también se ha producido un pronunciado efecto rebote y ha aparecido una avalancha de investigaciones en torno a la desigualdad, cuyo rasgo más característico es la abundancia, la calidad y la repercusión de los estudios cuantitativos, algunos de ellos muy técnicos. Sin embargo, gran parte de estos estudios tienen un carácter diagnóstico y ateórico. Describen las dinámicas de estratificación con detalle, pero son mucho más cautos a la hora de identificar las causas de los procesos o proponer reformas sociales significativas. Este despliegue académico que hay alrededor del problema de la desigualdad es siempre en el ámbito de lo diagnóstico. Es casi como decir llueve, pero no entremos a analizar las causas, ¿eh? Que la universidad no está para ideologías. Tenemos que hacer un análisis científico, no entremos en política, que eso es otra cosa. Termina el párrafo. Hay razones teóricas para ello, pero también políticas. El igualitarismo profundo, es decir, la igualdad entendida no como un punto de partida, sino como un objetivo, prácticamente aparecido de nuestro horizonte moral. Prácticamente ha desaparecido de nuestro horizonte moral. Gracias, Luisa. Alfonso, sigue tú. Si el ideal de la igualdad profunda ocupa un lugar marginal en las sociedades posmodernas y multiculturales, el caso de la fraternidad es más paradójico. Por un lado, el término fraternidad parece haberse evaporado del léxico político contemporáneo. Las pocas veces que se pronuncia, suena a club universitario norteamericano o a asociación de veteranos de guerra. Por otro lado, ha renacido larvadamente en la preocupación contemporánea por la fragilización de las relaciones sociales. Tres de los sociólogos más populares de finales del siglo XXI, Zygmunt Bauman, Richard Sennett y Robert Putnam, han dedicado sus obras más conocidas al deterioro de los vínculos sociales. En el campo de la práctica política contemporánea, también se ha producido una potente recepción de estos debates neocomunitaristas o poscomunitaristas. En particular, las discusiones en torno a los comunes, cuya actualidad y legitimidad académica quedó sancionada con la concesión del Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom en 2009, se han incrustado profundamente en los discursos, los programas y las prácticas de la izquierda política, que ha visto en ese repertorio conceptual una salida a sus adherencias estatalistas del pasado alternativa a la mercantilización. En los últimos años, a partir del año 2000, ha habido multiplicidad de estudios con respecto a la cuestión de los bienes comunes, de los comunales, y cómo las comunidades pueden utilizar los recursos compartidos de forma cooperativa sin necesidad de pasar por el Estado. En este sentido, le dieron el Nobel de Economía a Elinor Ostrom en el 2009. Os pasé un articulito con una breve biografía de esta mujer. Es muy interesante echarle un vistazo. Pero estos estudios no han tenido una vertiente política de acción que transformara estos planteamientos teóricos en una materialidad, salvo pues en algunos lugares marginales, en América Latina, en África, a través de programas de ONGs. Continúa. Es un giro complejo y lleno de claroscuros. La búsqueda de intervenciones comunitarias como contrapeso al autoritarismo burocrático y la mercantilización es legítima y muy productiva. Sin embargo, lo cierto es que la complejidad de las necesidades organizativas de las sociedades contemporáneas, sanidad, educación, gestión de residuos, políticas energéticas, hace que las intervenciones neocomunales a menudo tengan un carácter limitado o incluso meramente cosmético. Estas prácticas comunales de momento presentan dos problemas fundamentales. Por un lado, para ponerse en marcha, y necesitan o de la colaboración o como mínimo de la no intromisión del Estado.
como mínimo, que el Estado no entre a machacarlas, ¿no? Como hemos visto en tantos sitios, sudeste asiático, África, en México. Es decir, las prácticas comunales no tienen capacidad para hacer frente a la violencia organizada por parte del Estado. Pero por otro lado, las prácticas comunales a pequeña escala, tal como se han ensayado, pues tampoco tienen capacidad para resolver, bueno, grandes problemas estructurales que requieren un área de actuación mucho más amplia, ¿no? Nos dice cómo puede ser, por ejemplo, bueno, quizás el de la educación se podría solventar, por lo menos el de la educación básica, el de la educación primaria, pero claro, el tema de la sanidad, la política energética, la gestión de residuos, claro, pues son cuestiones que exigen una mirada comunal de mucha mayor envergadura, de mucho más vasto alcance. Requieren el funcionamiento organizado de las comunidades para dar servicio colectivamente a esas necesidades compartidas. Y esto, en la pequeña escala en la que se ha practicado o en la que se ha permitido su práctica, ha dado resultados, nos dice el autor, limitados o incluso cosméticos. Di, Henry, por favor. Sí, yo creo que en Venezuela es uno de los lugares donde se está intentando. Es más, el proyecto de Chávez esencialmente consistía en un proyecto comunitario. Tal cual, tal cual. Y Ahí allí, tienes al Estado tratando de fomentar, digamos, ese desarrollo comunitario. y las relaciones entre comunidades también, que es fundamental. Pero era simplemente un... No, no, muy bien dicho, porque efectivamente parte del odio de la oligarquía contra el chavismo viene justamente de estos proyectos comunitarios que pusieron a muchas decenas de miles de personas, las dotaron de derechos y de capacidades de las que antes estaban completamente negadas, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de modelos comunitarios amparados o estimulados desde la organización política. Gracias, Henry. Continúa la lectura, José Antón. Peor aún, el desmoronamiento del proyecto neoliberal ha hecho que las élites económicas se muestren cada vez más interesadas en recomponer la urdimbre social dañada por el mercado en unos términos que les resulten convenientes, con el objetivo, primero, de disponer de un mecanismo espontáneo de contención de las dinámicas políticas que amenazan su disposición y, segundo, de inyectar una vigorosa dosis de esteroides sociales a un ciclo de acumulación magníficamente deteriorado con la esperanza de aplazar su descomposición definitiva. La primera estrategia es visible, por supuesto, en la oleada reaccionaria que de Estados Unidos a Hungría, pasando por Italia o el Reino Unido, está sacudiendo el mundo. Pero también, en segundo lugar, estamos asistiendo a la colonización mercantil de dinámicas colaborativas de todo tipo a través de la eliminación de su armazón institucional y su conversión en energía cooperativa abstracta y, de este modo, parasitable mediante dispositivos extractivos. Es el fundamento de lo que se ha dado en llamar capitalismo de plataforma, y muy especialmente de empresas muy austeras materialmente, como Airbnb o Uber. El mercado es compatible con la cooperación no monetaria, incluso en sus vertientes menos individualistas, siempre que esa colaboración sea dinámica, moldeable y rupturista, abierta a la destrucción creativa mercantil. El capitalismo es capaz y se ha mostrado capaz incluso de parasitar las formas colaborativas o comunales más rupturistas, ¿no?, que hemos tenido en los últimos años. Puede resultar extraño, pero tal vez debamos el mejor diagnóstico de la gramática profunda de esta extraña combinación de meritocracia, liberalismo expresivo y neocomunitarismo líquido, de su coherencia con algunos conflictos duraderos que atraviesan el capitalismo desde sus orígenes, a un libro de historia y filosofía política editado antes del inicio de la crisis actual y dedicado a analizar la aparición de una alternativa democrática radical a las corrientes modernizadoras hegemónicas que parte del jacobinismo y llega
hasta las distintas propuestas socialistas del siglo XX. El eclipse de la fraternidad de Toni Domènech es una obra asombrosa e intempestiva, probablemente el ensayo en lengua española más importante en lo que llevamos de siglo. Se publicó por primera vez en 2004, cuando la globalización neoliberal parecía gozar de excelente salud y la economía española, se nos decía, atravesaba una época boyante gracias a un crecimiento sostenido sin parangón en Europa. El hedonismo se ha convertido en un poderoso dispositivo de desproblematización política. Si uno estudiaba mucho, se quejaba poco y sabía inglés, todo iría bien. Si uno estudiaba mucho, se quejaba poco y sabías inglés, pues oye, seguro que la vida te iba a sonreír. El cognitariado, ¿no? Continúa. Todo iría bien. O lo que es lo mismo, podría disponer de un amplio surtido de versiones low cost de los artículos de consumo sofisticado. Muy significativamente, el endeudamiento hipotecario se ha convertido en una fuerte vía de cohesión social en la medida que alentaba las esperanzas individuales de movilidad social ascendente intergeneracional. Las hipotecas imposibles eran el peaje que pagaban los padres para que sus hijos accedieran al nirvana de la propiedad inmobiliaria. Incluso parecía que los dilemas del individualismo egoísta podían ser salvados digitalmente mediante la sociedad en red y las nuevas formas de subjetividad postmaterialista. Gracias, José. Las hipotecas imposibles eran el peaje que pagaban los padres para que sus hijos accedieran al nirvana de la propiedad. Incluso parecía que los dilemas del individualismo egoísta podían ser salvados digitalmente, la expansión masiva de Internet, podían ser salvados digitalmente mediante la sociedad en red y las nuevas formas de subjetividad postmaterialista. Y aquí nos dice el autor, dice, en el campo teórico, sobre este tema, la izquierda política estaba ocupada discutiendo Imperio de Toni Negri y Michael Hart, dándole vueltas a la extraña idea de cómo cambiar las cosas sin tomar el poder, como rezaba el título de un libro de Holloway muy leído en esa época. ¿Cómo cambiar las cosas sin tomar el poder? Hoy, después de Trump, es muy fácil hacer chascarrillos al respecto, ¿no? Pero me gustaría romper una lanza a favor de Toni Negri y de tantos pensadores de la época que creyeron que con el fin de siglo alumbrábamos una nueva era y que efectivamente el fin de la Guerra Fría, la construcción europea y esta globalización comercial, pero no solamente comercial, sino informativa, abría el camino, bueno, pues por un lado a los peligros de una nueva forma de imperialismo, por supuesto, pero también abría el mundo a nuevas posibilidades de emancipación en forma de una cooperación en red, aprovechando las nuevas herramientas de comunicación que se estaban poniendo a disposición de la población. Y sobre esta imaginación de unos peligros, pero también de unas oportunidades, se construyeron muchísimos modelos, ensayos, se escribieron libros, artículos académicos que abonaron el pensamiento político y la práctica académica desde finales del siglo XX a los primeros años del siglo XXI. Claro, luego llegaron las Torres Gemelas, luego llegó, ¿no? Llegaron las primaveras árabes, la destrucción de cualquier proyecto democrático a través de las primaveras y finalmente, claro, llegó este trumpismo obsceno y hoy, cuando leemos a Toni Negri, nos puede parecer trasnochado. Digamos que ha caducado. A diferencia de otros textos a los que la historia les transformó en clásico, Imperio, lamentablemente, ha quedado caduco, apenas redactado. Y esto dicho con el mayor respeto
para con un pensador de una talla gigantesca. Voy a compartir con vosotras, si os parece bien, una pequeña biografía de Toni Negri y un pequeño esquemita de lo que trata Imperio para que podamos ver cómo planteaba él el problema a finales del siglo XX y principios del XXI. Cristina, por favor. Antonio Toni Negri fue uno de los filósofos y científicos políticos más influyentes de la izquierda radical contemporánea, conocido por ser el principal teórico del autonomismo italiano y coautor del célebre libro Imperio. Formación y militancia, 1933-1979. Catedrático de Doctrina del Estado en la Universidad de Padua. En los años 60 y 70 participó en el surgimiento del operaísmo y fundó grupos como Potere Operaio y Autonomía Operaia, que cuestionaban tanto al capitalismo como a la ortodoxia del Partido Comunista Italiano. Prisión y exilio, 1979-2003. Fue detenido en 1979 acusado de estar vinculado a las Brigadas Rojas, cargos que él negó y que resultaron controvertidos. Tras ser elegido diputado en 1983, utilizó su inmunidad para exiliarse en Francia, donde colaboró con filósofos como Gilles Deleuze y Félix Guattari. En 1997 regresó a Italia para cumplir el resto de su condena, permaneciendo en prisión o bajo arresto domiciliario hasta 2003. Su pensamiento evolucionó desde un marxismo heterodoxo hacia una ontología de la libertad y el común. El común, ¿no? Aquí vemos otra vez la palabra girar alrededor de este problema de lo comunal, ¿no? Vamos a ver un poquito la obra de él y vamos directamente luego a Imperio. Sigue, Cristina. En su trilogía con Michael Hart, Imperio 2000, Multitud 2004 y Commonwealth 2009, plantea que el poder soberano ya no reside en los estados-nación, sino en una red global descentralizada llamada imperio. Él dice que el antiguo imperialismo que tenía por sede los estados, a partir del proceso de la globalización, ese imperio se ha establecido en una red apoyada en oligarquías locales que van gestionando de forma descentralizada ese poder global. A eso es a lo que él llama el imperio. Continúa. En La anomalía salvaje 2015 sobre Spinoza y el poder constituyente 1994, defiende la potencia creativa de las masas frente a las estructuras fijas del Estado. La potencia creativa de las masas frente a esas estructuras fijas de lo estatal. Así, frente al concepto clásico de clase obrera o pueblo, Negri propone el de multitud, un conjunto de singularidades que cooperan a través del trabajo inmaterial, conocimiento, afectos y lenguaje, para crear nuevas formas de vida social y resistencia. ¿Qué es la multitud? ¿No? Pues ya no somos una masa, somos un conjunto de singularidades de seres humanos diferentes, pero sin embargo que estamos conectados, cooperando en red a través de ese trabajo inmaterial, ya no productivo anclado en una fábrica, sino un trabajo intelectual que ejercemos en esa red de conocimiento global que comporta no solamente conocimientos, sino también afectos, nuevos lenguajes, para crear nuevas formas de vida social y de resistencia. Otras obras destacadas incluyen Marx más allá de Marx, 1979, La forma Estado, 1978, y su autobiografía Historia de un comunista, 2019. Murió el 6 de diciembre del 2023 en París a los 90 años. Como veis, estamos hablando de un personaje importante, ¿no? Y que además fue muy influyente. Ya lo era antes de la trilogía, ¿no? Con Imperio, pero sobre todo después de la publicación de Imperio, bueno, pues no se podía ir por ahí sin haber leído su trabajo. Esto es un esquema muy rudimentario para que nos hagamos una idea de cómo plantea el problema. Continúa, Cristina. Imperio, Michael Hart y Antonio Negri, Harvard University Press 2001. Esquema. La emergencia del imperio y la multitud global.
El texto analiza la transición desde el imperialismo tradicional hacia el concepto de imperio, definido como un nuevo orden jurídico y biopolítico que carece de fronteras territoriales y temporales. Frente a la concepción del imperio tradicional, él dice que esta nueva forma de imperio es un nuevo orden jurídico y biopolítico, que gobierna, ordena y tiene en sus manos no solamente la organización productiva, sino también la vida, la reproducción de los seres humanos. Un nuevo orden jurídico y biopolítico que carece de fronteras territoriales y temporales. Continúa. Los autores sostienen que ningún Estado-nación actúa ya como centro único de poder, sino que la soberanía se despliega a través de una red global de control sobre la vida social en su totalidad. Esta estructura surge como una respuesta a las luchas históricas de la multitud, la cual ha impulsado la globalización mediante sus deseos de libertad y movilidad. En este contexto, el trabajo inmaterial y la cooperación sustituyen a la producción industrial clásica, permitiendo que la resistencia se manifieste a través del nomadismo y la deserción. Finalmente, se plantea que la propia multitud posee el poder constituyente necesario para subvertir este mando y construir una alternativa política inmanente. Claro, en el año 2000, antes de las Torres Gemelas, claro, podríamos decir que el mundo aparecía lleno de oportunidades y que este cognitariado, que era el que desplegaba todo su trabajo de forma inmaterial a través del trabajo intelectual y la cooperación en red, que le impedía resistir al poder, desertando, nos dice Toni Negri, desertando de las estructuras de poder tradicionales, de modo que subvirtiera el poder del capital y construir una alternativa política a partir de su propia autoorganización en red. Yo sé que todo esto suena hoy fantasioso, pero de verdad que en el año 2000 y durante varios años, yo diría que los más atrasados hasta 2015, hubo una buena parte de la izquierda que se vio cautivada por esta aparente oportunidad que estaba presentando la globalización. Continúa, Cristina. El libro analiza la transición de la soberanía moderna, basada en estados-nación y fronteras fijas, hacia un nuevo orden global descentrado y desterritorializado denominado imperio. Los autores sostienen que este cambio no significa el fin de la soberanía, sino que ésta ha tomado una forma nueva, compuesta por organismos nacionales y supranacionales, unidos bajo una única lógica de mando que regula los intercambios económicos y culturales globales. Aquí es donde más caduco, digamos, ha quedado el argumento, ¿no? La soberanía ha tomado una nueva forma compuesta por organismos nacionales y supranacionales unidos bajo una lógica única de mando. Norteamérica acaba de echar por la borda lo poco que podía quedar de una organización supranacional única y global. Continúa, Cristina. Principales puntos y argumentos tratados. El concepto de imperio frente al imperialismo. Imperialismo clásico. Se basaba en la expansión de la soberanía de los Estados-nación europeos más allá de sus fronteras, estableciendo centros de poder territoriales y barreras jerárquicas. Imperio emergente. Es un aparato de mando descentrado y desterritorializado que incorpora progresivamente a todo el reino global dentro de sus fronteras abiertas y expansivas. No tiene límites territoriales y se presenta como un orden que suspende la historia, fijando el estado actual para la eternidad. Hemos llegado al fin de la historia. Todo lo que podía dar de sí el ser humano lo acaba de dar en este nuevo imperio, en este capitalismo globalizado, totalmente descentralizado, desterritorializado y que incorpora a toda la humanidad dentro de su red de acción y de poder. Continúa. Modificación del concepto de soberanía. Decadencia del Estado-nación. Los factores de producción, dinero, tecnología, gente, se mueven con tal facilidad que los Estados-nación ya no pueden regular estos flujos de manera efectiva. Los Estados Unidos ocupan en el imperio un lugar privilegiado, no como centro de un proyecto imperialista tradicional,
sino como modelo imperial de fronteras abiertas y poder distribuido en redes. Otro elemento caduco, ¿no? Norteamérica acaba de demostrar que lo del Estado-nación, oye, que va a resultar que sigue, ¿eh? Que no solamente es lo que manda, sino que además es el que te manda los portaaviones y los bombardeos. En esta globalización, lo que parece es un imperio cada vez más a la antigua, un imperio en el que hay un poder muy territorializado, muy claro dentro de unas fronteras y que es el que tiene el poder militar para imponer absolutamente su voluntad. Nuevo orden jurídico. Continúa. Nuevo orden jurídico, reformulado por medio de un derecho de intervención humanitaria militar, legitimado por valores universales y la generación de un estado de excepción permanente. Bueno, y aquí ya a uno se le saltan las lágrimas. La justificación humanitaria, democrática, moral, eso valió hasta hace 5, 6, 7, 8 años atrás. Hemos dado una nueva vuelta de tuerca a este imperio y el imperio se ha replegado a la más antigua usanza, dejando claro que no hay ninguna justificación, no hay ninguna otra justificación a sus acciones que el puro poder militar. Continúa. Producción biopolítica, control sobre la vida y la reproducción e informatización. Paso de la sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Los sujetos interiorizan el mando a través de redes flexibles y comunicación, más allá de instituciones de transmisión ideológicas tradicionales, la fábrica o la escuela. Biopoder. El imperio busca regular la vida social en su totalidad, transformando la misma naturaleza humana, de modo que el mismo control sobre la vida se convierta en el objeto del poder. Trabajo inmaterial. La economía global pasa de la producción industrial al progresivo predominio del trabajo comunicativo, interactivo, simbólico y afectivo. La constitución mixta del imperio. Los autores piensan que el imperio se caracteriza por una estructura global de poder y mando piramidal. 1. Cúspide monárquica. Los Estados Unidos, el G7 y organizaciones como la ONU que ostentan el monopolio de la fuerza y la regulación monetaria. En este momento, como veis, pues solo los Estados Unidos. Todos los demás les sobraban. Continúa. 2. El cuerpo medio, aristocrática. Las corporaciones transnacionales y las redes globales que articulan los mercados y distribuyen capital y tecnología. Estas oligarquías cipayas locales siguen actuando como un cuerpo medio ante el nuevo emperador, pero las corporaciones transnacionales, las que no se ajustan a los deseos del emperador, son disueltas. Y por último, una base democrática, que es la que juega en el libre mercado. Estos sí son los desgraciados, los que estamos todos ahí peleándonos por ganarnos las habichuelas. Continúa, Cristina. La base democrática, ONGs, medios de comunicación y otros organismos que representan intereses populares y filtran las demandas de la multitud hacia el poder global. Hay incluso quienes creen que tienen derecho de opinión, incluso de veto y de interferencia con el poder global. Y 5, En ese contexto puede emerger la multitud como fuerza de resistencia. La multitud, el conjunto de singularidades productivas y creativas que sostienen al imperio, pero que también tienen el potencial de subvertirlo. Contraimperio. La globalización no debe resistirse volviendo al localismo o al Estado-nación, sino reorganizando los flujos globales hacia fines de liberación. ellos creían en el año 2000 que había que apoyar, digamos, este impulso globalizador, toda vez que este impulso globalizador no solamente iba en aras del despliegue capitalista, sino también de las mismas contradicciones que el capitalismo iba engendrando. A eso es de lo que se refiere el autor Rendueles con lo de inmanentismo catastrofista, ¿no? Es como que en las propias reglas del juego están los elementos de la autodestrucción del poder que, bien utilizados, bien aprovechados por este cognitariado creciente, puede servir para los fines de la liberación. Y por último, Cristina. Las demandas de la multitud giran alrededor de tres ejes: el derecho a la ciudadanía global,
el derecho a un salario social, ingreso ciudadano, y el derecho a la reapropiación de los medios de producción, incluyendo el conocimiento y la comunicación. Y es llamativo pensar cómo podíamos creer en el año 2000 que el derecho a una ciudadanía global, el derecho a una renta básica universal incondicionada o la reapropiación de los medios de producción, de conocimiento y de comunicación, que todo eso se iba a hacer simplemente porque la gente lo deseara y se organizara en redes que no iban a ser parasitadas por el capital ni por el poder. Claro, visto hoy es de una ingenuidad asombrosa, ¿no? Pero claro, visto hoy, en el año 2000 se pensaba que esa oportunidad era una oportunidad material y que estaba ahí al alcance de la mano. Poco tardó el capital en parasitar Internet y los pocos organismos de cooperación internacional para imposibilitar que esta multitud pudiera coordinarse, pudiera trabajar de forma cooperativa y sin presiones ni ser cooptada por los poderosos en la búsqueda de estos tres ejes. Conseguir los derechos de una ciudadanía global, conseguir el derecho a vivir sin pedir permiso, que es en lo que consiste una renta básica universal e incondicionada, y conseguir el derecho a la verdad, a la memoria, a la información, que es en lo que consiste la reapropiación de los medios de comunicación y, por supuesto, que no solamente de ciencia y de literatura vive el ser humano, la reapropiación de los medios de producción para poder poner a trabajar de forma democrática y universal la maquinaria de producción material que sostiene la vida sobre el planeta. ¿Cómo era posible hacer eso cuando tenías que enfrentarte al capital globalizado armado con misiles y con portaaviones? ¿Cómo podías hacer eso sin ampararte en una estructura estatal, aunque fuera popular y revolucionaria, que te diera la cobertura de la fuerza física y jurídica para poder hacer frente a tan temibles enemigos? Bueno, pues es un misterio que en su momento pensamos que solo con desearlo podíamos resolverlo. La realidad es que en los 10 o 15 años que vinieron después, la velocidad de la destrucción de todos los mecanismos de relación internacional y de sostenimiento por medio del derecho, de la cooperación o de la justicia que se habían intentado poner en pie, racionalizar, pensar en las décadas anteriores, fueron demolidas una por una y sin contemplaciones. Termina el texto. La tesis central del libro es que la globalización ha dado lugar a una nueva forma de soberanía, el imperio, que es un sistema de control total biopolítico sin centro geográfico fijo. Aunque este imperio es opresivo y se basa en la explotación del trabajo, también crea las condiciones para la emergencia de una multitud, un nuevo sujeto revolucionario global, capaz de utilizar la misma conectividad y movilidad del imperio para construir una alternativa democrática absoluta y un contraimperio. Gracias, Cristina. Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto a uno de los grandes de nuestra época, pero ya veis cómo, si bien es verdad que hay elementos que todavía son muy interesantes y que merecen la pena todavía ser analizados, hay otros que han quedado desbordados por los desarrollos históricos de los últimos años. Gracias, Cristina. Mercedes, continúa tú. Empecemos el texto en el campo teórico. En el campo teórico, la izquierda política estaba ocupada discutiendo Imperio de Tony Negri y Michel Hart y dándole vueltas a la extraña idea de cambiar las cosas sin tomar el poder, como rezaba el título de un libro de Hoyoway muy leído en la época. Frente a esto, el eclipse de la fraternidad proponía un entorno a la filosofía política clásica con una fuerte impronta de investigación histórica y un muy característico aliño de filosofía analítica.
Hasta ese momento, Toni Domènech era conocido, sobre todo, como un discípulo y colaborador de Manuel Sacristán, que había publicado en 1989 De la ética a la política, una intervención inteligente y original en el campo de la filosofía práctica que recurría a una combinación poco habitual de estrategias argumentativas, incluyendo herramientas procedentes del campo de la teoría de la elección racional. El Eclipse es un ensayo mucho más ambicioso y menos académico. Propone una revisión socialista del ideal republicano, o al revés, como reza el subtítulo, una revisión republicana de la tradición socialista, mostrando la existencia de una contrahistoria plebeya de la Ilustración que hunde sus raíces en proyectos democratizadores que se remontan a la Atenas clásica. En este sentido, el ensayo de Domènech tiene una fuerte conexión con clásicos de la tradición teórica socialista y muy en particular con la obra de historiadores como E.P. Thompson o más recientemente Peter Lynnemore, que aún intentando rastrear las vertientes populares de los proyectos emancipadores anticapitalistas. Domènech analiza el surgimiento del valor republicano de la fraternidad como el resultado de un proyecto igualitarista de las clases subalternas que a finales del siglo XIX trataron de librarse de la ley familiar que las sometía. Los tres valores republicanos aparecieron, por tanto, como un delicado engranaje de condiciones formales, materiales y sociales de los proyectos emancipatorios que precisan de un humus jurídico adecuado, condiciones de vida dignas y compromisos sociales libres pero firmes. Domènech analiza el surgimiento del valor republicano de la fraternidad como el resultado de un proyecto igualitarista de las clases subalternas, que a finales del siglo XIX trataron de librarse de la ley familiar que las sometía. Creo que es un error, será a finales del siglo XVIII, ¿vale? A finales del siglo XVIII, en la Revolución Francesa, trataron de liberarse de la ley familiar que las sometía. Los tres valores republicanos aparecieron, por tanto, como un delicado engranaje de condiciones formales, materiales y sociales de los proyectos emancipatorios que precisan de un humus, de un terreno jurídico adecuado y de unas condiciones de vida dignas y compromisos sociales libres pero firmes. Continúa. La fraternidad fue así el resultado de un impulso igualitarista que a su vez responde al desarrollo cabal de una fortísima ronda histórica de dinámicas emancipatorias. Gracias, Mercedes. Julián, termina tú la página, por favor. El eclipse va localizando en distintos escenarios históricos las revoluciones americana y francesa, la Comuna de 1871, la socialdemocracia alemana, la Revolución Soviética, la República Española, la terca reaparición de una energía política subalterna que vuelve a plantear conflictos sociales que las élites intentaron sofocar. El ensayo de Domènech se puede leer como una fascinante novela histórica acerca de la demofobia reactiva que en los últimos 2 siglos ha tratado de contener los numerosos proyectos populares que aspiraban a completar el proyecto político y social ilustrado. Este ensayo que vamos a leer se puede leer como una fascinante novela histórica acerca de la demofobia, el odio al pueblo, el odio al pobre. Una novela histórica acerca de la demofobia reactiva que en los últimos 2 siglos ha tratado de contener los numerosos proyectos populares que aspiraban a completar el proyecto político y social ilustrado. Continúa.
Es difícil imaginar, por tanto, una obra que radiografíe mejor nuestro presente. El conflicto entre los contramovimientos reaccionarios y democratizadores que están surgiendo de la descomposición del régimen global neoliberal, como en una fase avanzada de una tensión estructural de la propia arquitectura de la modernidad. La fragilización social, el auge de la libertad entendida como libertad de elección en el mercado y la crisis de la igualdad, tanto empírica como normativa, son manifestaciones explosivas de un proceso de largo recorrido. La desaparición como sujeto político, en permanente construcción y ampliación de un colectivo muy amplio y socialmente heterogéneo, la clase trabajadora, el pueblo o más recientemente el 99%, que a pesar de o gracias a sus propias contradicciones es capaz de impulsar un proceso de emancipación para la mayoría social. Tal vez la principal moraleja teórica del análisis de Domenech es que la igualdad es un proyecto complejo. Las corrientes dominantes del pensamiento político y moral entienden la libertad como un fruto delicado que debe ser velado mediante toda clase de ganancias y contrapesos. La igualdad, en cambio, suele ser concebida como un hecho bruto y poco sofisticado, apenas un punto de partida que deja todo lo interesante por hacer. El eclipse de la fraternidad muestra cómo distintos movimientos antagonistas modernos desarrollaron a lo largo de su historia proyectos de construcción institucional sofisticados e imaginativos dirigidos a sentar las bases de una profundización en la igualdad y en la justicia social. Esa forma de vínculo social a la que llamamos fraternidad, una paradójica solidaridad no impositiva, un sistema de compromisos y obligaciones que hacen más libres a los ciudadanos de una república, es en buena medida el subproducto de una serie de estrategias igualitaristas cuyo objetivo es conquistar la mayoría de edad política de los grupos sociales subalternos. Gracias, Julián. Di, José. A ver, en la página 7, en el 1, 2, 3, tercero párrafo, casi al final, dice: la búsqueda de intervenciones comunitarias como contrapeso al autoritarismo burocrático y la mercantilización es legítima y muy productiva. Se refiere al tema comunitarista. Sí, A mí sí. esto me sugiere dos cosas. En cierta manera, los movimientos antiglobalización, protagonizados en gran medida por gente muy joven, se ha acercado, yo creo, a esta posición, en el sentido de rechazo a lo que consideraban de una forma más o menos poco elaborada, de rechazo al Estado y a las instituciones que están alrededor del Estado, incluidas incluso las de la izquierda. Por ejemplo, el rol de los sindicatos y el rol de los partidos de izquierda, ¿no? Entonces, este movimiento antiglobalización, podríamos decir hoy movimiento alternativo, de una forma muy genérica, yo creo que refleja esta postura de volver a lo comunitario, generar redes como una respuesta. Es evidente que es una respuesta pues, muy primaria y muy poco sólida, que no cuestiona esta segunda parte de Rendueles, de que, claro, hay elementos, sanidad, educación, etcétera, que necesitan de intervenciones que van más allá de lo comunitario. Pero yo creo que refleja un estado de ánimo que hay que tener en cuenta. Y que también refleja el alejamiento, y eso me preocupa bastante, el alejamiento de las organizaciones políticas, sindicales, sociales, que tradicionalmente, teóricamente, estarían por una transformación emancipadora, ¿no? Entonces yo hago el recordatorio de que tenemos un tema pendiente
en la izquierda de cómo conectar, no recuperar o atraer, sino conectar con ese estado de ánimo comunitarista que yo creo que domina es decir, cualquier movimiento social alternativo al que nos podamos acercar, en gran medida bebe de esta visión, ¿no? Y luego, otra cosa que me sugiere es el tema de, en América Latina, muchos de los movimientos alternativos que hay a los regímenes latinoamericanos también se acercan a una visión comunitarista, sobre todo porque ahí los estados no responden a la solución de los problemas. Entonces, en cierta manera, no tienen otra alternativa, otra salida. Es decir, que organizarse comunitariamente, sea un pueblo indígena, sea un grupo de agricultores que van a ser expulsados de sus tierras porque llega una hidroeléctrica y se carga el río, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto plantea otro problema y es que en donde los estados no responden a la solución de los problemas fundamentales, la gente está abocada al comunitarismo. Lo digo no por romper una lanza por Toni Negri, pero en cierta manera yo creo que ese pensamiento sí que recoge en algún nivel la necesidad de dar una respuesta y esa respuesta hoy por hoy, tanto en América Latina, con otra realidad socioeconómica y cultural muy diferente, como en estos movimientos alternativos de jóvenes en nuestras sociedades poscapitalistas, se ven abocados. Quiero decir que no es sencillo el huir de una visión comunitarista cuando todo se viene abajo o cuando el Estado no responde o cuando el Estado directamente no te hace ni caso y todas las instituciones que hay alrededor, incluidas las de izquierda, dan la sensación de que sostienen el sistema. Claro, claro. No, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que lo insinué cuando dije que ante un Estado ausente no hay más remedio que la organización comunal, por supuesto. Pero cuando el Estado está presente, la organización comunal tiene serias dificultades para funcionar porque requiere del permiso de la autorización administrativa del Estado para funcionar. Y ahí es donde nuestros estados y nuestras organizaciones de izquierda han fallado sistemáticamente. En apuntalar esos movimientos comunitarios que ante un Estado presente no necesariamente tienen que ser sustitutivos del Estado, sino simplemente dar lugar a formas libres y emancipadas de colaboración y de convivencia, dejando para organizaciones más estructuradas pues los elementos, pues, como hemos visto, carretera, sanidad, ¿no? Cuestiones que son más complejas. Pero ahí nuestros estados, y no solamente nuestros estados, sino, José, como tú bien dices, inclusive nuestras organizaciones de izquierda han fracasado estrepitosamente. Han renunciado en su mayor parte a apoyar, a estimular este tipo de organizaciones y las que se han podido poner en marcha y se han tenido que poner en marcha o en ausencia del Estado o a contrapelo del Estado. Pero rara vez, como antes comentó Henry, rara vez nos podemos encontrar con un Estado, con una organización institucional que apoye o soporte o dé soporte a este tipo de acciones, ¿no? Henry, tenías la mano levantada. Coincidiendo con el compañero, quizás la diferencia que tengo es que la gente no se alejó de los partidos, sino que los partidos, capaz, y las organizaciones sociales alejaron a muchos sectores que tenían otra pretensión de lo que pudieron expresar o llevar adelante los partidos a los cuales pertenecemos. Y bueno, eso generó intentos de los más variados. Obviamente, en un Estado capitalista, todo tipo de acción que se haga en este sentido va a estar subordinada al sistema. Pero sí empieza a romper, yo creo que las experiencias comunitarias reales que se hacen con gente consciente de que va hacia eso, que está buscando una alternativa a la alienación en el trabajo, a la falta de posibilidades de sobrevivir más allá de la explotación. También hay posibilidades que se empiezan a visualizar y bueno, el problema más grave que vemos ahí es que justamente no hay un respaldo hacia ese tipo de funcionamiento. Yo creo que es una experiencia a tener en cuenta. Algunos compañeros en Venezuela decían que
no solo sobrevivieron en el periodo tan especial que fue el que pasó Venezuela hace muy poco tiempo, sino que contribuyeron a que sobrevivieran sectores que estaban cercanos a esas comunidades y que sobre todo que sobreviviera la esperanza, que Claro. es poca cosa. El mismo fenómeno podemos encontrar al principio, me imagino, José, en la primera etapa de la Revolución Nicaragüense, y desde luego un ejemplo modélico que Arturo podría contarnos es el de México. Inclusive, a contrapelo del Estado. Antes decía movimientos comunitarios, decía José, donde el Estado está ausente, pero luego movimientos comunitarios que si no cuentan con el permiso del Estado se tienen que enfrentar a la violencia del Estado, como es el caso de México, ¿no? Los zapatistas. Los zapatistas, claro, casi nada, menudo ejemplo comunitario. Pero claro, pero ¿a qué altísimo coste? ¿Cuántas víctimas, cuántos muertos, cuánto dolor para poder alcanzar la autonomía civil, ¿no? ¿Cuánto dolor? Magdalena. Lo mío es una cuestión básica de comprender. En la misma página que decía José Antonio, en las 7, al principio, cuando habla del igualitarismo, yo es que no sé si acabo, creo que entiendo lo que dice, pero la forma de expresarlo, porque dice la igualdad entendida no como un punto de partida, sino como un objetivo. Sí. Entiendo que lo que no es dar de oportunidad a todo el mundo para que se desarrolle, sino que no sean desiguales de base para crecer. Pero es que, claro, al decirlo como un objetivo, Si nos quedamos en la desigualdad de salida, pues entonces diríamos, bueno, oye, como diría Rousseau, que las desigualdades se expresen cada uno según su naturaleza. Y si los hay más listos unos que otros, pues que ganen más dinero unos que otros, bla, 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 bla. No, cuando hablamos de este igualitarismo como objetivo, es el impedir con políticas activas que haya gente que pueda adquirir unos medios a lo largo de su vida tan obscenos que pueda poner en peligro la libertad civil de quienes tiene al lado. Es decir, no es solamente la igualdad de partida, porque entonces diríamos, pues si Menganito o Menganita ahora son multimillonarios es porque se lo ganaron todo, como diría, empezó con un solo banco, ¿no? Es un, ¿Vale? Sí, no, hombre, no. Cuando hablamos de un igualitarismo radical de este tipo, estamos diciendo no solamente poner unas condiciones de partida en las que no haya privilegios, y ahí tendríamos que hablar del derecho de herencia, del derecho a una educación igualitaria, del derecho a una sanidad, a una salud, el derecho a una vivienda. Claro, si hablamos del derecho de los niños, tenemos que hablar del derecho de los padres. Salvo que socialicemos la educación y le quitemos todos los niños a los padres y entonces hagamos una infancia radicalmente igualitaria. Pero como eso no lo vamos a hacer, si queremos que los niños tengan realmente una igualdad de oportunidades, tendremos que tener igualados social y materialmente a los padres. Y tendremos que tener unas estructuras educativas y sanitarias que garanticen esa igualdad material. Para que se la garantice a los niños, pues habrá que garantizársela a los padres. De ahí la importancia de que no me vengas a hablar del punto de partida y de la meritocracia. No, aquí de meritocracia ninguna. Lo que yo quiero es una igualdad radical de objetivo, de manera que las sucesivas generaciones realmente de forma material puedan criarse en igualdad de oportunidades. Y ahora viene la segunda pregunta. Y yo diría que Robespierre te diría, oye, ¿y tú cuando me dices que tú por mérito propio tienes más que el de al lado, ese mérito propio en qué se funda? Y me dirías, no, es que yo soy más listo. ¿Y el hecho de ser más listo te da algún derecho a vivir mejor que los demás? ¿O al revés, lo que te pone es ante la obligación de ser generoso con los tuyos, con quienes no pueden, igual que con tus hijos o con tu hermano? Y de ahí viene la fraternidad, de ahí viene el concepto de fraternidad, ser generoso, ya que tú vas sobrado o sobrada, ¿no? Pues oye, pon eso que va sobrada a disposición de quienes tienes al lado que están menos capacitados que tú, y como harías como un buen padre de familia, un buen hermano o un buen hijo, en ayudar a los tuyos, pues bien, eso es la fraternidad. Igual que ayudarías a los tuyos, pues ayudas a tus conciudadanos para que todos tengan acceso a los mismos derechos que tú.
independientemente de que estés más dotado, menos dotado, más inteligente o menos inteligente. Ese es la igualdad como objetivo, donde las diferencias individuales no son un privilegio, sino una carga que te obliga con quienes tienes al lado tuyo y que necesitan de tu ayuda y de tu colaboración. Esa es la fraternidad. Yo sí que quería hacer una observación, porque aquí en la última página, en la página 10, la última que se ha leído, yo he visto aquí claras referencias tanto a Polanyi como a la interpretación que hacen Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zaonero de El Capital y de la filosofía de Marx. Sobre todo en el segundo de los párrafos, dice, es difícil imaginar, por tanto, una obra que radiografíe mejor nuestro presente, el conflicto entre los contramovimientos reaccionarios y democratizadores que están surgiendo de la descomposición del régimen global neoliberal, como una fase avanzada de una tensión estructural de la propia arquitectura de la modernidad. Aquí se nota que César Rendueles escribió también el prólogo y la introducción a un compendio de artículos de Polanyi Así es. y que como profesor de la Universidad Complutense de Madrid, pues ha tenido contacto y ha leído mucho la interpretación que hacen Carlos Fernández Liria y Luis Alegre del Capital, que desde mi punto de vista encaja a las mil maravillas con el eclipse de la fraternidad de Domenech. Y porque os animo a no fiaros de nada de lo que yo diga y que si podéis leer esos libros, todo lo que creo que leáis de Bolaño va a gustar y lo que leéis de Carlos Fernández Liria y Luis Alegre también, y también van a ser muy útiles de cara a la lectura del Capital. Básicamente, lo que dice Carlos Fernández Liria y Luis Alegre, dicen que la sociedad moderna, que nace justamente con todos estos acontecimientos históricos, de esa lucha entre los movimientos republicanos, radicales, democratizadores, plebeyos y la lucha demofóbica de las oligarquías por mantener los privilegios, ¿no? Esos dos contramovimientos son los que han dado forma a la sociedad moderna tal y como la conocemos ahora y como la vivimos ahora. Y ellos hacen una crítica a la interpretación liberal que se ha hecho de la Ilustración, porque para ellos el proyecto republicano ilustrado de organizar la sociedad en torno a un Estado de Derecho y en torno a una ciudadanía basada en unas condiciones materiales de independencia, ¿sí? Ese proyecto político que imaginó la Ilustración y que imaginaron y que proyectaron Rousseau, Kant, Locke, Robespierre, que al final, con sus diferencias, estaban todos dentro de una misma tradición republicana, ¿sí? Es totalmente incompatible con el modo de producción capitalista. Totalmente incompatible. Porque el capitalismo, precisamente, si algo lo define, es la explotación de la fuerza de trabajo que genera y que reproduce constantemente una relación de dependencia económica que impide el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Entonces, Es incompatible con la igualdad material de llegada de los sujetos, claro. correcto. Y por tanto, ahí lo que hace Carlos Fernández Díaz y Luis Alegre es criticar esa interpretación liberal, desarticularla, ¿no? Desarmarla, desmitificarla, clarificarla, para denunciar esto, que el capitalismo no es un proyecto que se derive de manera necesaria de la propuesta republicana ilustrada. Todo lo contrario. De hecho, es la que le ha hecho fracasar. Eso por un lado, y aquí en esos fragmentos que he leído yo aquí, oigo esos ecos. Y luego el caso de Polanyi, también creo que hasta esa está más clara. Porque de hecho, antes en la intervención que ha hecho José, que ha hecho Henry, que me ha apuntado aquí algunas cosas, se decía algo como que había una vuelta, ¿no? Había una vuelta a lo comunitario, ¿sí? Y que los movimientos sociales pues debían volver a conectar, ¿no? Con ese sentimiento comunitario. Inclusive que casi casi era la única salida que existe, ¿no? Estábamos abocados a volver a tejer esos lazos comunitarios. Eso encaja perfectamente con los textos de Polanyi, yo también creo también, porque esa vuelta a volver a tejer esos vínculos comunitarios
destruidos en gran parte por el capitalismo, no dejan de ser un movimiento de, como diría Polanyi, de autodefensa, de supervivencia, de autoconservación. Claro, aquí esa autodefensa, ese replegarse ante esa, como llama Polanyi, que la palabra me parece muy ilustrativa, de dislocación social. Claro, porque si tú coges una sociedad, generas desigualdad, generas pobreza, generas discursos de odio, claro, eso es súper destructivo, ¿no? Entonces, para evitar esa destrucción, la sociedad se protege. Esa protección puede ser de dos tipos, dirá Polanyi. Que las clases populares controlen la economía y la pongan al servicio de la democracia, ¿no? Del control de la clase trabajadora, que eso sería un proyecto socialista y republicano, o bien todo lo contrario, que se intente erradicar la democracia para salvaguardar los privilegios de las clases poseedoras de los capitalistas. Y eso es el fascismo. Entonces, yo aquí en esta última página, que además él lo dice, que es aquí donde intenta aterrizar un poco el libro de Domenech en el presente, no decir, ostras, ¿cómo ilumina el libro de Domenech nuestro presente? ¿Sí? Eso es lo que intenta, creo, hacer en la última página. Es precisamente esto. Es precisamente eso. A través de ese repaso histórico de estos movimientos sociales que él dice, y leo el textual, dirigidos a sentar las bases de una profundización en la igualdad y en la justicia social y devolver ese vínculo social que llamamos fraternidad, en cómo han ido luchando esos movimientos y por desgracia, fracasando, porque el libro está lleno de fracasos. En esa historia, ¿sí? Es donde se ve esa lucha entre esos dos movimientos, ese imposible encaje entre la democracia y el capitalismo. Y al leer este tipo de palabras de contramovimiento, democratizador reaccionario, vamos, yo he visto un eco claro de Polanyi y de esa interpretación que hace Fernández Liria y Luis Alegre. Sé que solo hay una vida y que hay que leer muchas cosas y hay muchas cosas interesantes, pero de verdad que lo recomiendo mucho, porque a mí me han ayudado mucho también a generarte un panorama general que cuando lees El Capital o te enfrentas ya un poquito a textos de Marx, pues yo creo que es muy clarificador. Luego cuelga los enlaces a esos textos en el chat y así los compartimos con la Muy gente. bien. Atando lo que has dicho tú con lo que decían José y Henry, cuando el movimiento popular se autoorganiza de forma comunitaria para hacer frente a sus necesidades, sea porque el Estado ha fallado o porque no hay Estado, la comunidad, claro, que es capaz de autoorganizarse, pero cuando las organizaciones políticas, sean por la izquierda o por la derecha, intentan cortocircuitar esos movimientos comunitarios, y lo hemos visto una y otra vez, en ese momento es cuando se abre el camino al contramovimiento por la derecha. Cuando nuestras organizaciones o el Estado no quiere que ese movimiento comunitario fructifique, lo va a hacer o bien alimentando a sus perros por la derecha, o cuando lo hacemos desde nuestras organizaciones con gran miopía, lo que abrimos es el camino a que las organizaciones de ultraderecha aniden en esas localidades, haciendo de forma pervertida lo que nosotras no fuimos capaces de hacer. Por eso el proyecto comunitario es un proyecto que, como bien hemos visto en los ejemplos que se han puesto, no solamente requiere la mayor atención, sino que requiere una acción positiva, directa, por parte de las organizaciones, tanto de izquierdas como las estatales, para fomentarlos y estimularlos. Si no se hace, pues lo que vamos a dar lugar es a una sociedad, a una comunidad totalmente desestructurada, en la que cuando falle todo, entrará la ultraderecha a gestionar. Y genera desesperanza. Y eso es lo peor que puede pasar, Henry, porque con esperanza uno soporta cualquier penuria. Sin duda. Sin esperanza te arrojas a los brazos del primer cantamañana que pasa al lado de tu puerta. Y de hecho yo creo que el libro, a ver, hay veces que uno habla por sensaciones, ¿eh? Cuando aquí en el libro veamos que empieza a narrar
esas luchas políticas por lo material y que se dan de manera muy repetida. Primero, en la Atenas democrática, en ese cambio de régimen político que pasa de la oligarquía a la democracia, en Atenas. Ahí ya se ve la primera vez ese choque de movimientos. Luego pasamos a Roma, luego a Estados Unidos y luego pasamos ya a la Revolución Francesa y luego en la Europa contemporánea. Yo tengo la sensación de que diferentes personajes, diferentes épocas, pero en esencia la misma lucha. Y aquí se me ocurre un poco una cosa que decía Maquiavelo y era que la historia es una disciplina importantísima para la política porque sirve como de catálogo de ejemplos y de regularidades que se van dando. Al final, en esencia, con pequeños matices, obviamente, porque la historia avanza y son nuevas dinámicas, pero si quieres hacer un reduccionismo contundente, al final yo creo que es la lucha de siempre, los bandos de siempre, solo que van cambiando las caras. ¿Qué pasa? Que si lo ves, es bastante desesperanzador lo que yo comentaba antes de se ha perdido muchas veces. Y cuando se ha ganado, ha durado poco la alegría, ¿no? Eso no implica que no se pueda tener esperanza, como dice Jorge, y motivos para la esperanza, y que no se vaya a realizar ese proyecto nunca. Sobre todo, Fernando, tenemos que tener una esperanza bien informada, No porque si no, utópica, claro, claro, irracional y claro, especulativa, desde luego. para no caer como carne de hamburguesas por enésima vez en manos de la oligarquía, claro, evidentemente. Arturo, Hay una frase que me gusta mucho que es el futuro es nuestro, que el futuro es de izquierda. Y luego también desde la vez pasada y sobre todo con el video que compartió Jorge de Carlos Lira, yo sentía como que había mucha desesperanza. Pero yo digo, una lloradita en el baño, en la ducha, para seguirle y ya. Y también yo recuerdo mucho el poema de Darcy Ribeiro, de Mi Victoria, porque yo también pues, me sentía mal, porque siempre estamos perdiendo, siempre estamos perdiendo. Pero en realidad no. El poema este de Darcy Ribeiro dice que cuando vinieron por los sindicalistas me vencieron, cuando vinieron por los indígenas me vencieron, cuando vinieron por los socialistas me vencieron, pero jamás me uní a los que me vencieron. Y esa es mi victoria. Pues a mí eso se me hace algo bien poderoso, o sea, no me van a ver muy arrodillado. bien, muy bien. Y bueno, pues eso era lo que quería comentar, que una ayudadita y a seguirle. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Y luego, compañeras, yo siempre os digo en todos los seminarios, no hay que perder la conciencia de que cuando la oligarquía utiliza tanta violencia contra nosotros, cuando la oligarquía tiene que utilizar tantos recursos para oprimirnos, machacarnos y explotarnos, es porque fácil no lo tiene. Porque lo más barato sería llevarnos por la calle de la tranquilidad. Cuando tiene que gastar tantos recursos en la violencia, es porque efectivamente tienen miedo. Y si tienen miedo, es porque saben que somos capaces de leer la realidad, de interpretarla correctamente y de autoorganizarnos. Por eso tienen que utilizar la violencia contra nosotros en cualquier lugar en el que estemos. Así que, como dice Arturo, una lagrimita y a correr. Es decir, que el futuro no está escrito y desde luego va a ser nuestro. Compañeras, seguimos el jueves que viene y vais a ver qué belleza, con qué belleza del libro nos vamos a meter a partir de entonces. Buena semana, compañeras. Gracias Está por muy acompañarnos. interesante. Hasta Bona luego. nit. Adiós. Bona nit.